Bienvenidos a La Brecha Perfecta, el podcast donde 3 generaciones hablamos de dinero, decisiones de vida y libertad financiera. Porque entre lo que sabemos y lo que vivimos está la brecha perfecta. Bienvenidos. Siempre quise hacer esto. Muy coordinaditos el día de hoy. Sí. Empezamos Qué padre. bien. Bueno, antes de iniciar, quiero pedirte que si ya estás aquí, te quedes hasta el final. Nos ayudes dando like y si te gusta, compártelo, por favor. Bueno, chicos, el tema que les traigo hoy se me hace muy interesante. Espero que a ustedes y a nuestro público también les parezca. ¿Has estado hospitalizado y cuánto te costó realmente la hospitalización? Y como ya habíamos quedado que íbamos a hablar por secciones, este tema en la primera sección vamos a hablar de un mito, una realidad sobre este tema, ¿sí? El primer mito es lo más caro en una hospitalización, en una enfermedad grave, ¿es el costo del hospital? ¿Qué opinas, Adri? Wow. O sea, como tal el servicio del hospital, yo creo que deben ser los honorarios del médico. ¿Tú, Ale? No, yo creo que son los medicamentos, el tratamiento de rehabilitación, todo eso considero yo que sería lo más caro, ¿no? Es que por eso es un mito. Porque decimos, bueno, estuve en el hospital y me gasté 200,000 pesos. Pero siguen las medicinas. Las medicinas. Pero sigues viendo al médico. Claro. O sea, como que de momento precisamente piensas en que el hospital es lo más caro. Pero si ya es una enfermedad que requiere seguimiento. Exactamente, las consultas, los medicamentos contribuyen, pero pensamos que realmente lo más caro es el hospital. Y no es así, claro, depende de por qué hayas entrado, ¿no? Si fue, no sé, una apendicitis, algo que de una sola vez, probablemente si te fuiste a un hospital carísimo, sí va a ser lo más caro. Pero si es una enfermedad degenerativa, realmente no. A veces hay medicamentos que te salen en un ojo de la cara, ¿no? En un trasplante, por ejemplo, en eso tengo la experiencia con mi esposo, un trasplante de hígado, el medicamento uno era carísimo, el antirrechazo. O sea, pero carísimo, y lo que le sigue realmente, lo que pagábamos de medicinas era mucho más alto de lo que costaba la póliza. Sí, te lo juro, te lo juro. O sea, verdaderamente, entonces, no dimensionamos. ¿Sí? Entonces, realmente, pues es un mito el hecho de que el hospital es lo más caro, es una lo más enfermedad. caro, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, que es lo más caro? Digo, yo considero que el medicamento, la rehabilitación es lo más caro que se puede llegar a pagar dentro de una rehabilitación por una enfermedad, ¿no? Tan solo mi papá, cuando estuvo enfermo, pues, llevó 12 años o más con su enfermedad y digo, él no tenía seguro de gastos médicos, se atendía en el hospital público, pero había medicamentos que costaban 35,000, 60,000 pesos. Había una ampolleta que le ponían en el estómago que estaba en 235,000 pesos. Y cuando me dijo, oye, ¿sabes cuánto vale este medicamento? Digo, no, ¿cuánto? Le dije, unos 2,000 pesos, ¿no? 235,000 pesos. Dije, ¿qué? Ajá. Y digo, afortunadamente se lo está dando el gobierno, el hospital, pero pues imagínate si te lo llevas a un hospital particular, que pagarlo. ¿no? Esos podrían ser los gastos muchísimo más elevados que la misma hospitalización, ¿no? Porque en una póliza de gastos médicos, pues tienes tope de participación en la póliza, ¿no? O en el seguro. Pero imagínate el que no tiene un seguro de gastos médicos, el que no tiene inclusive una IMSS o ISSSTE, ahí es donde ya bailó en la loma, ¿no? Y consideras, Adri, tú que decías que los gastos médicos, porque tienes que estar yendo al médico y te tiene que estar checando y te tiene que pedir estudios de laboratorio para ver cómo va, si sigues tomando el medicamento, no lo sigues tomando, si te cayó bien, si te cambia la dosis. Claro, sí, sí, para mí creo que
pues el seguimiento desde que empiezas con el doctor, ¿no? Lo que te va a cobrar de honorarios, si es una operación, pues aparte los ayudantes que tiene el doctor, después de la operación, pues el seguimiento, y si es no depende de la enfermedad o lo que sea, a lo mejor es una sola consulta posterior y ya te dan de alta, pero si es una enfermedad como la que comenta Alex de su papá o tú con tu esposo, donde pues cada mes, digo, es que yo estaba muy chiquita cuando mi mamá que tuvo cáncer y pues las quimioterapias y el seguimiento con su doctor cada mes, o sea, pues es algo a lo mejor que no contemplamos o no consideramos al momento de entrar al hospital. Como dices, creemos que solo es ese gasto y ya no identificamos las visitas o consultas posteriores con el médico, ¿no? Sí, exacto. Pues, ¿qué creen, chicos? Es un mito. No es lo más caro. Ah, ¿no? No. ¿Saben qué es lo más caro? ¿Qué es lo más caro? El costo emocional de la familia. La pérdida de días de trabajo. Cuando estuviste con tu papá, hubo días que no fuiste a trabajar y que no ganaste dinero. ¿Sí? El estrés de saber si lo iban a recibir, si iba a haber medicamentos, ¿no? O cuánto tiempo iba a El estar transporte, ahí. cuando vienes, no sé si han visto que hay hospitales, que hay gente que duerme afuera, porque vienen de otros estados, porque somos privilegiados y aquí en la ciudad hay muchos hospitales y viene mucha gente del interior de la República. Las comidas que tienes que estar pagando, los tantos días que El estés ahí. tiempo familiar, quién va a ir a cuidar. Yo una vez cuidando a un familiar, eso se me hizo verdaderamente muy triste. Había un chico que estaba cuidando a su mamá y te lo juro, yo lo veía, dormía en el piso, ella estaba en la orilla de la ventana, se levantaba, se bañaba y se iba a chambear. La mamá se quedaba sola, luego nos la encargaba y regresaba a pasar la noche con ella. ¿Por qué? Porque no podía dejar de trabajar. Claro. Entonces hay, y digo, casos yo creo que tenemos todos y conocemos muchos. Amo una amiga, en paz descanse, sus hijos dejaban de trabajar para cuidarla. Entonces, el costo emocional realmente es el verdadero precio que pagamos cuando hay una enfermedad degenerativa, porque si bien lo dijimos, si es una cuestión ambulatoria, sencilla, pues no pasa del susto y del gasto económico, ¿no? Pero, Claro. ¿qué opinas de Las eso? secuelas que quedan. Híjole, yo pasé por ese capítulo, te digo, con mi papá cuando estuve enfermo, pero justo lo que dices, creo que ese es el costo más caro de una enfermedad, de un tratamiento hospitalario, médico, como le quieras llamar, ¿no? Porque sí, efectivamente dejas de trabajar días, semanas, nosotros nos aventamos 15 días y eso fue poco con mi papá. Y bueno, pues, hubo semanas en donde ni trabajaba para mí, ni para mis hijos, ni para nadie. La que estaba sosteniendo, digamos que mi familia era mi esposa. Entonces ahí es el costo verdadero donde te ves afectado, ¿no? No nada más en tener que pagar la cuenta del hospital o tener que trasladarte al hospital y ver esos gastos, ¿no? Porque también pagas gasolina, pagas estacionamiento, pagas la noche donde te vas a dormir. Hay personas, yo conocí a una persona en centro médico que venía desde Zihuatanejo hasta acá a ver a su papá para hospital, bueno, estaba hospitalizado y llevaba 2 meses en el hospital. Todo lo que ya se había gastado, todo lo que había dejado de trabajar y ya se le iba a acabar su extensión de vacaciones. Entonces es algo que no te la crees, ¿no? Pero son casos reales que sí pasan, ¿no? Y es un costo en tus finanzas muy alto. Y en las muy emociones. alto. Y ¿no? en las emociones, sí, claro, porque pues, entras en depresión también, no Sí. quieres hacer nada porque ya estás viendo a tu familiar ahí en la cama o empiezas a pensar muchas cosas que te desbalancean. Entonces sí es muy caro el costo de estar en un hospital en todos los sentidos, ¿no? Así es. ¿Qué opinas? Wow, no, sí, la verdad es que no lo había pensado, Isa, porque son gastos que no consideras, que no contemplas, ¿no? Yo creo que inclusive ni siquiera haciéndolos o teniéndolos, porque lo que te importa, o sea, no me importa el chico que comentabas ahorita,
O sea, yo quiero estar aquí con mi mamá en las noches y lo que me cueste. Tienes que estar en Bueno, IMSS o en ISSSTE, tiene que haber alguien. Tienes y yo quiero estar aquí, porque ¿cómo voy a dejar a mi mamá sola, no? Lo que sea. Entonces, lo haces pues sin analizarlo, sin pensarlo. Lo tienes que hacer, como bien dices, ¿no? Porque si no, tienes que pagar a alguien que se quede. Y si no puedes, tienes que ir, trabajar y regresar. Claro. Pero, insisto, creo que nadie nos ponemos a pensar ese tipo de gastos. Los das por hecho, porque los tienes que hacer. Como que no tienen un costo económico, tienen un costo emocional que repercute en lo económico. Luego es más fuerte, ¿no? sí. De hecho, una enfermedad grave puede acabar con familias, con economía. Sí. ¿Sí? Y Entonces, no lo evalúas. así es. Bueno, chicos, vamos a pasar a la segunda, al segundo mito. Hablar de enfermedades o hablar de la muerte atrae cosas malas, ¿sí? ¿Quieres hablar con el papá, la mamá, el hermano, el hijo? Oye, si me muero, quiero que hagas esto, que no sé qué. No. ¿Ya quieres que me muera? ¿Quieres heredar? ¿Te quieres quedar con mi coche? ¿Te quieres quedar con mi casa? ¿A poco no? Sí. ¿Sí? Y es algo de lo que tenemos que hablar. ¿Eso es un mito o es una realidad? ¿Que atraemos cosas si hablas de la muerte o de las enfermedades? Es un mito, es algo que tienes que hacer. No es un tema fácil porque tocas fibras sensibles, evidentemente, pero yo creo que nos ahorraríamos muchísimo, porque efectivamente, ¿qué sucede si no estás preparado y fallece a lo mejor la persona que es el sostén de la familia? Luego la esposa no tiene el control de las finanzas, nada, porque pues es el esposo el que hace todo, ¿no? El que se encarga de pagar los servicios, y si cuando ya no está, la esposa ya no sabe qué tiene que hacer, y si hay hijos pero chiquitos, pues obviamente no van a poder hacer nada, ¿no? Entonces luego te cuesta más y despilfarras el mucho o poco dinero que a lo mejor te deja el esposo. Pero ¿no? yo creo que sí es una realidad en nuestro país que cuando hablas de estos temas de enfermedades y la muerte, dicen que los atraes, ¿no? Muchas personas lo creen y... Es una creencia, es un mito. Es un mito, pero muchas personas sí lo creen porque están alineadas con ese tipo de creencias de que si hablas de la muerte va a llegarte la enfermedad, va a llegarte la muerte, se va a morir el vecino. En mi familia hay esa creencia, ¿no? Que si se muere el vecino y luego se muere el otro vecino, ya viene falta por otro. mí. Que ya te toca a ti. ¿No? Entonces, en México está arraigada esa cultura de las creencias en donde si hablas de estos temas, te va a pasar. Pero fíjate, eso creería yo de mí, pero no del niño. De mi generación. Porque vivo con los de tu generación. Ok, pues chicos, yo creo que es un mito, porque hay que prepararnos. También. ¿Sí? Yo también creo que es un mito. Y eso no significa ser negativos, significa que amas a tu familia, ¿no? El poder hablar de esas cosas, la estás protegiendo. Al hablar de manera natural de qué va a pasar si no estoy, porque ninguno tenemos la vida comprada. ¿No? Va a suceder. Así es. En A eso algún venimos. momento. A irnos. Sí, Y mejor estar preparados cuando llegue el momento, que esperemos que sea en muchísimo tiempo más, ¿no? Pero va a llegar ese momento. Así es. Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, ¿sí? La mentira financiera, ¿sí? Decimos, a mí no me va a pasar, ¿sí? Yo no voy a estar en el hospital, porque yo me cuido, porque yo me alimento bien, porque hago ejercicio, ¿sí? La mayoría de las personas no está preparada porque cree que todavía tiene tiempo. Dice, cuando gane más, cuando cambie de chamba, cuando no sé qué. ¿Qué opinan de eso? Es una total mentira. O sea, el a mí no me va a pasar, pues no soy inmortal, ¿no? Para que nunca me enferme. Tan solo ahora con el COVID, ¿cuánta gente al principio era incrédula de que ¿cómo decía? Es una de estas trampas que está inventando el gobierno para no sé qué cosas. Y vimos la realidad y mucha gente falleció, ¿no? Porque no creía en eso y entonces se contagió y no salía a la calle sin protección.
O sea, creo que eso de no me va a pasar es una total mentira. No sabes, por mucho que comas bien, hagas ejercicio, no sé qué, sales a la calle y te topas con una persona que está conduciendo en estado de ebriedad y te atropella, o sea, no lo estabas esperando ni buscando, pero pueden suceder, ¿no? No porque tú te cuides significa que la otra persona te va a estar cuidando también, ¿no? El de enfrente. Entonces, nunca sabes y debes de estar preparado. Justo, nunca tenemos previsto, ¿no? Inclusive, pues esas cosas no las puedes planear. Y que algo te pase, no lo puedes planear, ¿no? Realmente son cuestiones de segundos donde, justo como lo decía Adri, ¿no? Hay personas que salen a la carretera y ya no regresan, hay personas que salen al trabajo y ya no regresan. Entonces, de algo sí estoy seguro que me va a pasar algo en algún momento, ¿no? Que ya sea de salud, ya sea en mis finanzas o ya sea un accidente, me va a pasar. ¿No? Yo siempre que salgo a la calle digo, pero espero que nunca me pase nada. Claro. Pero si algo me pasa, puede suceder y tengo que estar preparado para ello, ¿no? Inclusive mi familia. Claro. Sí, porque los imprevistos, las enfermedades, pues no distinguen ni edad, ni sexo, ni posición social. Nada. Así que la muerte no distingue, nos lleva a todos, ¿no? Y bueno, eso es obviamente primero la enfermedad, ¿no? Antes de llegar a eso. Pero bueno, vamos a la siguiente sección, que es ¿quién tiene la razón en la brecha perfecta? ¿Adri, Ale o yo? Isa. Les voy a contar 2 historias reales que justo fueron de COVID. Un joven de 22 años que trabaja, que llegando al trabajo se empieza a sentir mal y su jefe, estresado y por la psicosis del miedo del momento que pasamos todos en cuanto al COVID, llama a una ambulancia y se llevan al chico al hospital. Resulta que su papá no está en la ciudad, su mamá tampoco, entonces le hablan a la tía. La tía va en lo que llegan los demás familiares a ver qué onda y obviamente ante el pánico el gerente del trabajo de este chico llamó a una ambulancia X y es una historia real, ¿eh? La tía era yo. Y lo dejaron en el hospital, llego yo, ¿tú crees que se iban? Nos cobraron 5,000 pesos en el 2020, en el 2000, ¿qué fue? Sí, en el 2020. Y no se iban, no se fueron hasta que no les pagamos los 5,000 pesos. La ambulancia, o sea, no se llevaba... No, lo llevó al hospital, pero se quedó ahí hasta que llegamos a pagarle los 5,000 pesos. O sea, no sé de dónde pidió la ambulancia, pero cuando yo llegué, ¿usted es el familiar? Sí, son 5,000 pesos. Y yo, ¿qué? O sea, espéreme tantito, yo soy la tía, ¿no? Déjeme que llegue el papá. Que aparte el papá andaba en otro estado, la mamá también, porque eso pasa mucho en la ciudad, hay mucha gente de provincia, ¿sí? Entonces, entre lo que averiguábamos y no sé qué, para esto tenía gastos médicos, pero el gerente nunca se le ocurrió hablarle a la ambulancia del seguro. Es ahí que no estamos preparados a la emergencia. En el momento de crisis se te olvida lo que tienes. ¿No? Y no sabes. No, ¿tú crees que el gerente no sabía que tenían gastos médicos? Debería de haber sabido que a qué coberturas o qué servicios tiene tu seguro de gastos médicos. Efectivamente, pero bueno, ahí no termina la historia. El papá, pleno COVID, le hablan, su hijo se está muriendo, ¿sí? Me dice, voy, y me dice, cámbialo de hospital. Y entre que sí, que lo veían y que la crisis y que hablaba y que no sé qué, llegó la mamá, llegó el hermano y resulta que era una crisis nerviosa. O sea, realmente no era grave, COVID, gracias a Dios. Nuevamente. Pero entonces después de broma, yo le decía a mi hermano, qué bueno que no lo cambié de hospital, porque si no después te hubiera dado un infarto a ti. La cuenta que tienes que pagar. Exactamente. Sí, claro. Y finalmente resulta que los gastos médicos no te cubren una crisis nerviosa. Entonces,
Que no es una enfermedad. Exactamente. Entonces imagínate, dije, qué bueno que no lo cambiamos, qué bueno que no me lo llevé, porque a veces en la locura, cuando tú eres el afectado directamente, es tu hijo, puedes no pensar, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Quién estuvo bien? A ver, ¿qué opinas, Adri? Tú, Isa, tú estuviste bien cambiando el hospital. Pero déjame decirte, fue porque se tardaron, si no lo hubiera cambiado. Después dije, gracias. Sí, claro, porque la verdad es que yo hubiera pensado lo mismo que tu hermano. O sea, mi hijo me vale gorro y lo atiende el mejor hospital. O sea, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo que él. Qué horror. ¿Y tú? Digo, a lo mejor por querer privilegiar esta parte de la salud de mi hijo, yo haría lo imposible también, ¿eh? Sí. Movería Cielo, mar y tierra. mar y tierra Sí, para claro. que él esté bien, ¿no? Digo, en esta parte de la historia que nos estás contando, pues afortunadamente fue una crisis nerviosa, pero pues, ya lo que desembolsaste, pues ya quedó en el olvido, ¿no? Eso es lo de menos. Porque Sí. imagínate que hubiera sido un COVID de verdad y que lo hubieran hospitalizado, no sé, 1, 2, 3 semanas, y al final, pues, toda esa parte emocional que juegas como padre, pues, creo que es lo más, no sé. No, ahí sí hubiera sentido culpa si no Es- lo hubiera ajá, cambiado de exacto. hospital. Y que ponte, ha de haber gastado como 30,000 pesos entre la ambulancia y el hospital, pues está vivo mi hijo. Mi hijo no vale 30,000 pesos, Claro. ¿no? Justo. Entonces dices, Yo hubiera hecho lo mismo de tu hermano, hubiera cambiado a mi hijo de hospital. pero y para hubiera esto, buscado fíjate, para lo que- la crisis completa, la cereza del pastel. Él está trabajando en otro estado, no recuerdo en qué estado estaba, le dice a sus jefes y del nervio no puedes comprar el boleto, ¿sí? Para regresarte, tomar el avión. Les pide ayuda y se la niegan. Termina comprando el boleto con ayuda de una azafata o de una de las demostrador y después de que pasa todo el evento de su hijo, se entera que lo despidieron. Entonces, ahí vemos en la cuestión que estábamos viendo de las hospitalizaciones, ¿cuál es el costo realmente? El emocional, el del trabajo, el del tiempo, el que verdaderamente vale la pena. Aunque sí, obviamente, sin el dinero, pues ¿qué pagas, no? Pero realmente, imagínate. ¿Estás de acuerdo? Y sin chamba ya. Sin chamba. Fuerte y en plena pero con el hijo. pandemia. Gracias a Pero Dios. con el hijo vivo. ¿No? Ahí es donde dices, pero está vivo mi hijo. Claro. ¿Sí? Claro, claro. Les voy a contar la otra. Ah. Ay, qué historia nos traes, Sí, Isabel. pues es que es la realidad, es lo que vivimos día a día. Sí, sí, sí. ¿No? Y Que creemos nada más que no esa nos no va ha a pasar. pasado, ¿eh? Ajá. Pues tengo 61 años, ¿qué quieren? Ya cuando yo no esté aquí y pongan a nuevo integrante. Ay, relájate, Isa. No te va a pasar, Misa. No, a mí no me va a pasar. Claro que me va a pasar, a todos nos va a pasar. Pero bueno, igual, Ahorita, otro sobrino, ahorita. joven, médico, haciendo su servicio, no sé, ¿cómo se llama lo que hacen cuando? Prácticas, exactamente. Está solo, se empieza a sentir mal, al fin médico, tiene conocimientos y dice, me estoy infartando. Habla a la ambulancia, pide que lo lleven al hospital donde trabaja y no lo reciben. No lo reciben en su propio trabajo. No lo ¿Por qué? Y también los papás no están aquí. Y le van a la tía. O sea, sí, yo. Otra vez. Sí. Y ahí voy. Tuc, 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 tuc. Y llego y yo, ¿por qué no lo reciben? Y me meto a hablar, no recuerdo si era el de servicio social, quién demonios era, Chara. perdón. Pero ¿cómo dices tú ante la situación? Me dice, aquí no hacemos favoritismos. Y yo, pero trabaja aquí. Es uno de sus médicos, ¿no? Bueno, total. Pero viene como paciente, o sea. Claro, y venía mal, venía mal. Entonces, después llega un compañero de él a tratar de intermediar, pues no lo dejaron entrar. Lo mandaron a hacer estudios por fuera y afortunadamente llegaron mi hermano y mi cuñada y médico, mi hermano. Qué frustración, qué impotencia. ¿Estás de acuerdo? Y finalmente se harta mi cuñada y dice, no, vámonos de aquí. Y se lo llevan a un hospital Ángeles. Y era una crisis nerviosa. También. Sí. Es que yo creo que en esa época hubo mucho ese tipo de cosas, Sí, claro. ¿no? Digo, gracias a Dios no pasó nada, ¿sí?
Y fue una lección muy grande Claro. para todos y todo terminó bien. Pero ¿cuánta gente no habemos en la ciudad que venimos de provincia? Porque yo soy de provincia, ya soy más chilanga que nada. Pero que íbamos al hecho de que debes tener una red, ¿sí? De hablarlo. ¿Qué pasa si hay una crisis? Porque el costo más caro es ese. Imagínate, vienen en carretera y chocan. Mi sobrino con una crisis y se queda sin papás. Digo, gracias a Dios eso no sucedió, ¿sí? Porque como dices tú, en el momento, ¿yo qué hago? Lo que sea, Lo que sea. ¿no? Sí. Y yo no sé si tú has Lo que manejado, cueste. yo sí que te dan una mala noticia y vas con tu Sí, es mente que en no, otra no, cosa. sí, no, El querer estás consciente. llegar, el Sí. querer a tu familiar, Meterte a la todo el medio... sí, impulso que representa el llamado, ¿no? De que tu familiar está enfermo, te genera cierta ansiedad, ¿no? Y dejas de pensar en los demás, inclusive hasta si vas acompañado, dejas de pensar en ellos, ¿no? Sí. No, y hasta yo creo que te dice la esposa, acelérale. Más, Claro, no me digas. Sí, pero bueno, quería generar un debate, pero creo que estamos de acuerdo. Sí. Sí, no, es que totalmente. ¿no? Creo que nuestra salud y nuestra vida es lo más valioso que... Y la de nuestros hijos. Eso, es lo que iba a decir. O sea, La de no nuestros te metas hijos. con mi hijo, porque ahí sí. Porque Sí. casi, o sea, yo no me importa, ¿no? Pero que no me toque en el tema de mi hijo, porque ahí sí, lo que sea, lo que necesite, y voy a gastar hasta lo que no tengo con tal de que mi hijo esté bien. O sea, sí. lo haría. Entonces, Steam, brecha perfecta. Estamos de acuerdo. Sí, todos estamos en el Creo que mismo aquí canal. no habría un bando No, por el sí, cual no, pelear, no. Bueno, si te gustó el capítulo, escríbenos, da tu opinión. Si puedes compartirnos alguna historia, es bienvenida. Anécdota. Y hay que pensar en generar una red de protección con la familia, con los amigos, con los vecinos. Porque nunca sabemos cuándo va a ser. Así es, Cuando se presente alguna emergencia. así es, efectivamente. Bueno, pues me gustó. Sí, sí, gracias Isa. O Muchas sea, gracias. no fue así como por que este tema. muy divertido, pero me gustó. No, pero muy interesante, o sea, muy importante de platicar. Así es. Gracias, Bueno, los gracias. esperamos en el siguiente capítulo y no olviden darnos like y sugerirnos algún tema. Hasta luego.